Entonces, compartir. Ok. Ana. Bueno, buenas tardes. Déjenme, voy a ponerle la pantalla más en grande. Y bueno, ahorita vamos a poder aprender de esta clase las características y gráficas y morfológicas de la escritura. Esto nos va a ayudar. A lo mejor el tema ustedes van a decir, ay, ¿cómo lo vamos a ver? ¿De qué se va a tratar? Casi siempre cuando utilizamos la palabra paleografía, nos asusta un poquito la palabra, ¿verdad? Porque no estamos tan familiarizados con ella. Y recuerden que la paleografía pues, es la ciencia que estudia las letras y de cómo el Señor nos ha permitido que nosotros podamos comunicarnos, que pueda haber esa manera de escritura para poder tanto conocer su voluntad, sus mandamientos. Y eso ha sido desde el principio, ¿sí? Desde Adán y Eva, ¿verdad? Cuando les enseñó con los mandamientos y todo lo que ellos tenían que hacer. Bueno, de esa misma manera el Señor nos sigue dando esta manera de escritura para que nosotros podamos aprender en nuestro tiempo, en nuestra época. Él no se olvida de nosotros, Él siempre está presente para poder ayudarnos a saber cómo poder comunicarnos y cómo aprender de nuestra historia. Yo creo que cada uno de nosotros ha podido aprender a través de los diarios, de sus familiares, de ustedes mismos, de ese legado que nos han dejado nuestros antepasados. Entonces, ahorita vamos a ver cómo estas características gráficas y morfológicas nos van a poder ayudar dependiendo a la época de nuestros propios documentos. ¿Y dónde los tenemos? Pues en nuestras fuentes, los tenemos en nuestros documentos personales y dependiendo en qué época hayamos vivido, el Señor nunca nos dejó solos y nos dio la manera de poder entendernos y poder comunicarnos. Entonces, vamos a ver, déjenme ver aquí si puedo poner esta. Ahí está. Entonces, vamos a ver cuáles son los elementos constitutivos de la escritura. Entonces, aquí tenemos como un pequeño introducción de cuáles son esos elementos. Entonces, tenemos la morfología, tenemos el ángulo, tenemos el ducto, tenemos el módulo, el peso y la ligadura sin nexos. Entonces, esos son los que nos van a ayudar a poder entender un poquito estas características. Aquí las vamos a ver a grandes rasgos. Ya hemos visto algunas y ustedes van a recordar con sus propias fuentes. Entonces vamos a continuar. Y dice aquí la morfología. Su significado de la morfología. Hermana Zacarías, ¿podría ayudarme, por favor, en la diapositiva? Les voy a pedir a algunos ¿verdad? Que me puedan ayudar con la lectura. Entonces, ahí pueden levantar sus manitas, abrir sus micrófonos para poder hacerlo. Sí, hermana, gracias. Significado. La morfología de las letras es importante porque influye en la legibilidad, la estética y la comunicabilidad de un texto. La morfología de las letras se refiere al estudio interno de los caracteres tipográficos, incluyendo elementos como la línea base, la altura de la X, la altura de las mayúsculas, la altura de las ascendentes y descendentes. También incluye la anatomía de la letra que describe las partes individuales que la componen, como el asta, el brazo, la cola, la serifa y la ligadura. Ok. Entonces podemos ver algunas, qué es lo que significa realmente la morfología. En resumen, hermana Zacarías, ¿usted cómo lo entiende con lo que acaba de leer de estos conceptos? La forma en que está escrita la letra, la palabra, pues me imagino que tanto
si entre letra y letra están muy unidas o muy separadas, si están Ujú. ligadas, la inclinación también, la altura, porque pues todos también escribimos a diferentes tamaños las letras y muchas veces hacemos, por ejemplo, la colita, la cola hacemos alguna letra como, le hacemos como un diseño también. Todo eso es la morfología es lo que yo entiendo. Sí, así es, hermana. Gracias, una muy buena explicación. Entonces, podemos darnos cuenta, ¿verdad?, que esa morfología, pues nos va a definir la manera en que nosotros escribimos, ya sea ascendente o descendente, hacia arriba, hacia abajo, las letras, pues algunas letras están escritas, por ejemplo, la H tiene su asta o su palito hacia arriba, entonces es una letra ascendente, de, ascendente, ¿sí? Por ejemplo, la G, pues está como, este, por ejemplo, aquí en morfología, hacia abajo, descendente, escribimos y vamos hacia abajo. Entonces, como ya nos mencionó ahorita la hermana Zacarías, pues tenemos diferente forma de escribir. Aún ustedes, si ustedes ahorita escriben alguna palabra, eh, ahí entre su familia, si es que están ahorita en familia o individual o con sus compañeros, bueno, pueden darse cuenta que cada quien escribe de diferente manera. Sus inclinaciones también son diferentes. Algunos utilizan letras ligadas una a la otra, etcétera. Entonces, continuamos. Vamos a ver cómo eso nos va a ayudar a nosotros a poder entender un poquito las partes de una letra. ¿Sí? Entonces, tenemos como la línea base, ¿sí? En primer lugar, y esa línea base es una línea horizontal, y lo podemos ver en la parte inferior del lado izquierdo. No sé si ven aquí un pequeño dibujo. Bueno, aquí tienen los dibujos en la parte de abajo de esta diapositiva, y del lado izquierdo menciona, dice línea base. Si se dan cuenta, está con una línea roja para poder distinguirla. En sus cuadernos, por ejemplo, los de raya, los de cuadros, de doble raya, ustedes, cuando ustedes escriben, siempre van a escribir en una línea base. Bueno, a eso es a lo que se refiere, para poder posar ahí las letras minúsculas. Entonces, ahí es donde nosotros empezamos a escribir. Siempre, a lo mejor aquí el término técnico, por así decirlo, es la línea donde se soportan o se posan, perdón, esas letras. Entonces, y ustedes lo pueden identificar cuando ustedes escriben. Ustedes escriben sobre un renglón, esa es su línea base. Entonces, entendiendo un poquito de eso, entonces tenemos la altura de la X, la altura de la letra X. Entonces, aquí en este dibujo izquierdo, háganme saber si lo ven, porque yo no los veo. Entonces, Sí, hermana. sí alcanzan a ver entonces la diapositiva. Sí, ¿Sí? hermanita. Entonces, cuando nosotros escribimos, por ejemplo, nuestro nombre, ¿sí? Decimos empezamos con la Y o con la I latina, dependiendo cómo esté escrito nuestro nombre, ¿sí? También. Y eh, ¿qué hacemos? Bueno, pues hacemos esa altura. Escribimos la letra basándonos de nuestra línea base a la línea media. Entonces, ahí queda posicionada nuestra letra. Entonces, esto lo vamos, ¿por qué es tan importante aprenderlo? Bueno, porque si ustedes recordarán un poquito de la historia, anteriormente los caracteres o los marque, el tipo de escrituras ideográficos y jeroglíficos, recuerden que datan de una época muy atrás, una época de los emperadores. Entonces, quienes llegaron a escribir, escribían, pero también había ciertas letras como las abreviaturas, que las que conocemos, que ahorita las vamos a ver. este, el tipo de escritura en algunas épocas fueron prohibidas, ¿sí? Precisamente porque abusaban mucho de ese tipo de abreviaturas, todo tiene un proceso. Entonces, por ejemplo, en el siglo XII estaba la escritura carolingias. Esa la vimos en la clase pasada con el hermano Navarro y nos explicó
muy bien cómo surgió esa escritura, cómo estaba. Por ejemplo, la visogísticas en la gótica, que esa fue en el siglo XIII. Entonces, ahí se fue manifestando ya un poco su decadencia en cuanto a los documentos españoles de ese siglo. Y posteriormente la imprenta hizo desaparecer un poco la costumbre hasta que, hasta que Inglaterra en el siglo XVIII, al implantar modernos métodos taquigráficos, hizo volver otra vez ciertas modalidades de la escritura. Entonces, en cada periodo, en cada época, utilizaban una escritura, como lo vimos morfológicamente hablando, pues un poco diferente. Entonces ahí va a haber ciertas variantes. Por eso es importante que ustedes aprendan qué es la caja de escritura, porque cuando ustedes vean sus documentos, si ustedes quieren, pueden ir a su Family Share, o si tienen una captura de pantalla de algún documento que ustedes tienen más atrás o de los que tengan ahí en manuscrito, se van a dar cuenta el tipo de letra que tiene y cómo empiezan a escribirse. Algunas letras, dependiendo del periodo, son mayúsculas, como dice aquí, pues van a estar aquí en esta, entre la línea base y la línea media. Si son Ah, trazos ascendentes, por ejemplo, como pone la letra B, ¿sí hablaba hermano Navarro? sí, también tiene que ver la escritura con el estado de ánimo de una persona. Depende del estado de ánimo, es cómo va a dibujar, cómo va a colocar su pulso arriba del papel o del escrito, ¿no? Eso también tiene mucho que ver en la historia. Así es. Sí, entonces eso todo tiene un deber ser, ¿sí? Entonces, por eso es importante que aprendamos cómo escribían, qué es una caja de escritura. Entonces, También, en hermana base a Mar, lo... Mándeme. la caja de escritura nos Sí, ayuda especialmente cuando nosotros vemos un documento y luego hay letras que pensamos que corresponde a la letra, pero identificando cada letra podemos saber si son ascendentes, en este caso si suben o bajan. Entonces la caja de escritura nos ayuda especialmente para eso, para poderlas identificar y para que sea más fácil detectar la palabra que está escrita. así es, sí, así es. De hecho, la caja de escritura es el espacio que tiene limitado por los renglones y los márgenes. Entonces, ese espacio en el cual escribimos, está limitado por esos márgenes. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, las alturas descendentes, los bucles, aquí lo tienen en estos pequeños dibujos. En lo que está de rojo, ese es, por ejemplo, en la G, ese es su bucle, ¿sí? Lo que redondea. Y si nosotros lo ponemos en nuestra caja de escritura, pues sería una letra, dice, descendente, ¿sí? Porque su bucle baja. Recuerden que aquí es donde posan las letras minúsculas, en esta línea base. Entonces, el palo o el asta, como lo vemos en la segunda imagen, pues nos damos cuenta que es lo que tenemos aquí como la T, ¿sí? Esto que sostiene, esto es lo que hace que empiece su escritura. Uh-huh. Entonces, cada una de ellas, como la serifa, el remate o gracia, así se la llamaba. Ustedes lo pueden conocer en diferentes formas. La serifa, remate, pues le pueden llamar o gracia, ¿sí? Entonces, son estas pequeñas que tenemos aquí. Ya ahorita normalmente casi no usamos así las líneas, pero es lo que, lo que hace que la letra empiece y termine. Empiece y vaya formando eso. Entonces, estas pequeñas líneas que están aquí. Y las ligaduras, como dice, es la unión de dos o más letras en una sola unidad visual. ¿Sí? En sus documentos a veces ustedes encuentran esta, pero nada más encuentran la S y la T ligada y la A, quitando la E. ¿Sí? Entonces, en algunos documentos ustedes van a encontrar así. Y como decía la hermana Elvita, pues a la hora de estarlos viendo, pues ustedes visualmente pueden también llegar a confundirse. ¿Sí? Entonces, podemos encontrar ligaduras aquí como esta, como la F y la L,
y dependiendo del escrito, aquí pues está, lo tenemos pues de una forma gráfica un poco más clara para que en su documento pues están casi normalmente en manuscrita, pero va con esa pequeña ligadura, o sea, que une. ¿Por qué? Porque el escribiente, recuerden, agarraba la pluma y dependiendo del escribiente no podría soltar la tinta y seguía corrido. Entonces, y donde la soltaba a veces hay separaciones de letras o de una misma palabra puede estar separada o unida a otra. Entonces, esas son algunas de las cosas que ustedes pueden ir visualizando. Uh -huh. Espero que hasta aquí estemos claros. ¿Sí? Bueno, vamos a la siguiente diapositiva. Uh -huh. Aquí la tenemos. Dice, la caja de escritura es el espacio limitado por los renglones y los márgenes. Entonces, aquí está. Esto es lo que acabamos de ver, pero ya de una manera más, la hoja más grande, ¿verdad? Para que ustedes puedan visualizar mejor. Y si ustedes están viendo algún documento de ustedes, busquen alguna de las palabras que encuentren en la caja de renglones para ver cuáles son las descendentes o las caídas, las letras que bajan y las letras que suben, pues son las ascendentes. ¿Sí? Entonces, esas se llaman líneas auxiliares. Entonces, ahora ya saben que cada vez que escriben, ustedes están escribiendo sobre una línea base. Y cuando ustedes escriben la primera letra en mayúscula, ya sea al principio, ya sea después de un punto y aparte, un punto al final, ustedes ahí se van dando cuenta también que la letra empieza en mayúscula y ustedes utilizan estas dos líneas, la línea base y la línea media. Entonces, así ustedes pueden también aprender pueden sacarle a lo mejor copia a su documento, irla poniendo, poniéndolo como una caja de escritura y van viendo también las letras, cuáles son las que caen, cuáles son las que están hasta arriba, ¿sí? Las ascendentes, descendentes, y eso les va a ir ayudando un poquito a ver cómo está escrito ese documento y cómo el escribiente en esa época quería transmitir con el tipo de alfabeto también que tenía, ya sea que lo tuviese completo como lo que tenemos hoy en día o que tuviera solamente ciertas letras, dependiendo el año en que ustedes tengan sus propios documentos. ¿Sí? Uh-huh. Y okay. Y bueno, aquí tenemos un ejemplo de lo que acabamos de ver, ¿sí? Entonces, en esta caja de escritura podemos ver cómo usamos la línea base y la línea media. Y aquí cómo podemos utilizar las letras dentro de nuestro propio renglón y las que van, dice, descendiendo. ¿Sí? Entonces, recuerden, la línea base es para poder poner ahí, posar nuestra escritura y específicamente las letras minúsculas. Entre este renglón, estas líneas auxiliares, que es la línea media y la línea base. Entonces, aquí ya podemos visualizarlo. Entonces, si ustedes están frente a sus documentos, pueden hacerlo así y trazarlo con un lápiz. Y eso sería como una buena práctica para que ustedes puedan seguir identificando las letras, que en ocasiones se nos va a hacer difícil. Va a haber algunas que de plano, va a haber palabras o frases que nosotros no vamos a poder distinguirlas o no vamos a saber qué significa. A veces necesitamos también tomarnos un poquito de tiempo para dejar esos pequeños espacios y después ver la redacción una vez que la transcribimos, y entonces pues ya con la lectura o con el contenido que tenemos podemos ir encajando las palabras que a lo mejor a un principio nosotros no pudimos identificar, ¿sí? Y bueno, aquí tenemos el lápiz. El lápiz, ¿sí me podría ayudar alguien con esta imagen, por favor, a leerla? Yo, por favor, ápice. Gracias. Unión de dos astas en la parte superior de la letra. Apófige. Pequeño trazo curvo que enlaza el asta vertical con los terminales o remates. Asta. Rasgo principal de la letra que define su forma esencial. Sin ella la letra no existiría.
asta ascendente, asta de la letra que sobresale por encima de la altura de la X, ojo medio. Ok, gracias, hermano. Miguel, ¿verdad? ¿Era Miguel? Afirmativo. Ah, ok. Bueno, entonces, ¿qué entiende usted por cada una de estas letras? ¿Por qué tenemos que identificar cada una de el ápice, el apófige? ¿Por qué sería tan importante para usted identificarlas? Ya, perdón, yo considero entonces que se deben definir los trazos de una forma adecuada. Por ejemplo, supongamos en un caso que no definiéramos bien el ápice. Nos equivocaríamos entre la A y la H. Ujú. La otra parte ya creo que es más artística, ¿no? Por ejemplo, el apófige. El asta, sin embargo, pues define bastante bien lo que nosotros estamos buscando. Por ejemplo, si la B no le cerramos, puede confundirse con una H. Eso pensaría yo. Excelente, hermano Jaramillo. Así es. Entonces podemos darnos cuenta que es importante aprender también, pues, cómo está compuesto cada una de las letras y el por qué está escrito de esa manera, ¿sí? Hay reglas ya para escribir nuestras letras, el saber cuando ustedes están aquí en las clases de paleografía, ustedes ven que luego los hermanos dicen, pues es que aquí en el asta, y entonces ustedes ya pueden identificar cuál es el asta, ¿sí? Y entonces, ¿cuál es? Pues esta que tenemos aquí en medio, así, donde empieza la escritura, o sea, la letra, ¿sí? Esta. Entonces, ustedes van a poder identificar eh, cómo es que ustedes empiezan a escribir. Y cuando están en sus documentos, ustedes pueden ir, por eso les digo, pueden sacarle copia y pueden ir viendo con un lapicito, ir viendo cómo, viendo cómo está escrito cada una de esas letras. Y de esa manera ustedes pueden un poquito identificar más las que se nos hacen más difíciles. También en los documentos nos ayudan a poder saber que tenemos la misma letra se puede repetir en el mismo documento, pero también, por ejemplo, la letra A la pueden escribir de diferentes maneras o la letra E la podemos encontrar de diferentes maneras. Entonces es importante poder conocer cada uno de sus trazos. Esto es de cómo está trazada cada letra y cómo se llama cada parte de esos trazos. Y eso nos va a ayudar mejor a ver la escritura de esa fuente. Entonces, este, entonces aquí tenemos la siguiente parte, hasta descendente. Entonces, ¿por qué le decimos descendente? Porque baja, ¿sí? ¿Se acuerdan de la caja de renglón? Entonces, esta letra, si la tuviéramos que escribir sobre la línea, la ponemos aquí, ¿sí? Entonces, esta cae, ¿sí? Esta es la parte de abajo de cada letra. Entonces, que está debajo de la línea base. Entonces, la asta ondulada o espina, que así lo pueden llegar a escuchar, ya sea ondulada o espina, es el rango principal de la S. Esta curvatura que lleva, ¿sí? Eso es a lo que se le llama una asta ondulada. El perfil, filete o barra es una línea horizontal entre verticales, diagonales o curvas. Entonces, cuando nosotros escribimos la A, pues para que pueda distinguirse de una A, en nuestros documentos podemos encontrarla sin esta línea. En otras la encontramos con esta línea, ¿sí? Dependiendo si la escriben como mayúscula, lo que nosotros conocemos la A minúscula, también la pueden encontrar como una mayúscula, ¿sí? Entonces, la E, por eso dice curvas o diagonales, verticales. Entonces, aquí tenemos la H. Entonces, esas son algunas de las, ¿cómo se puede decir? De las formas en la cual nosotros podemos identificar cómo está escrita cada letra. El brazo, pues dice que es el trazo horizontal o diagonal que surge del asta vertical. Recuerden que el asta es la parte superior de estas letras.
Pero estas líneas que están aquí, que ustedes identifican aquí, que están como inclinaditas, esas son los brazos. Como decía el hermano Jaramillo, pues así podemos distinguir una letra de otra, ¿verdad? Para no confundirnos. Porque recuerden, aún nosotros escribimos de diferente manera y y podemos agregarle otros pequeños trazos a la letra porque la queremos hacer que se vea más bonita y todo, pero cuando nosotros la leemos de algún otro familiar decimos, ¿y esta por qué está así? O esta letra qué es, y cuando nos dicen, ay, es una Q, y nosotros así nos quedamos como pensando, ah, ¿en serio? Y entonces ya podemos identificar que en su escrito, pues ya sabemos cómo escribió la Q, cómo escribió la R, cómo, ¿sí me explico? Así ustedes le pueden hacer. El bucle o panza, bueno, el bucle, recuerden, es esto circular, esta curvatura que hay entre las letras para poder formarla, ¿sí? Y la cola, la prolongación inferior de algunos rasgos, por ejemplo, como la Q, para poder distinguirla le ponemos este parito, pero hay quienes le ponen una línea atravesada, hoy en día, ¿verdad? Entonces, identifiquen que su escritura entre sus familiares a la que tenemos hoy también tiene sus variaciones. Y hay quienes le ponen ciertos pequeños adornos también para poder hacerla más bonita, pero ellos saben lo que dice. Uh-huh. Entonces, la J aquí tiene esta pequeña curvatura para poder identificar que, que tiene esta pequeña colita. Uh-huh. Y hay quienes las hacen como si fuera una U hacia arriba, y hay quienes las hace como si fuera como muy cuadrada, va dependiendo cómo la escriban. Entonces, nuestros documentos también están así, pónganse por un momento a pensar que ellos escribían y ellos también adornaban sus letras. Y luego a veces nosotros decimos, creo que esa es una vibración, y no, a veces solamente es un adorno que le ponen ciertas líneas, así como podemos identificarlo. Ustedes pueden tener un ejercicio como familia y compártanse los tipos de letra de un pequeño texto de 3 renglones y se van a dar cuenta que cada quien tiene sus trazos, pero se van guiando con estos, ¿sí? Con estos que estamos nosotros ahorita visualizando. Entonces, aquí dice la contraforma o contrapunzón, es el espacio interno de la letra parcialmente encerrada, esta que tenemos aquí adentro. Entonces, en cada una de estas podemos ver aquí en las líneas rojas para que nosotros podamos identificar por qué está el trazo así, cómo se llama, etcétera. Entonces, la cruz o el travesaño, pues es esto que identifica para distinguir la letra. Esta es una T. Si nosotros, hay quienes escriben solamente como un tipo de cruz, utilizando la línea recta, la línea vertical, y luego le ponen una horizontal, un poquito más arriba. Hay quienes la ponen en medio, hay quienes la ponen un poco más hacia arriba. Esto lo tienen, esta pequeña hasta de acá, la tiene más larga, sin la colita. Se dan cuenta para poder distinguir la T, porque tiene una colita y no se confunda con otra letra, pues tenemos que ponerle un travesaño. ¿Sí? Entonces, aquí como la F, también. El cuello, pues el cuello es lo que une, por ejemplo, en la G, es este pequeño trazo que parece como si fueran unas líneas, como si fuera una V, al revés. Entonces, aquí pueden ustedes ver qué es lo que une el dibujo, el trazo de la bolita de arriba con el de abajo. ¿Sí? Entonces, esta, esta, esta cola de aquí con esta, pues va unida por este pequeño trazo, haciendo la unión y así nosotros poder identificarla. Un espolón, pues bueno, es la extensión que articula la unión de un trazo curvo con otro recto. Entonces, ¿cómo lo podemos identificar? Pues tenemos aquí la B y para poder hacer la B tenemos que hacer una línea vertical y dice que el espolón es lo que une con el trazo curvo. Entonces, para que podamos identificar la que es una B, entonces sale el trazo curvo hacia arriba. ¿Sí? O, bueno, debe ser esa así, hay quienes lo escriben al revés, de aquí para abajo, pero es la unión de un trazo recto y un trazo curvo. Así.
Aquí tienen un ejemplo en la letra Q, también tiene el trazo hacia abajo que es descendente, este es ascendente y este es descendente. Y lo uno con esta línea curva. Y la G, ven la línea curva y la línea y con una línea vertical. Entonces ahí ya ustedes van pudiendo identificar cómo están trazadas las letras. La gota, lágrima o botón, como ustedes le quieran llamar, es el final de un trazo que no termina en una gracia o remate. Acuérdense, pueden llamarlo gracia o pueden llamarlo remate, sino con una forma redondeada. Y aquí lo pueden ver. Entonces, cuando nosotros usamos la F, como la que tenemos en el segundo renglón, si se dan cuenta, también aquí tiene su gota o su lágrima. O sea, aquí empieza, aquí termina. ¿Sí? Ahí. Ok. El hombro o el arco es el trazo curvo que sale del asta principal de algunas letras sin acabar cerrando. Entonces, aquí lo pueden identificar con la letra H y con la letra M. Y el lazo es el trazo que une la curva con el asta principal. ¿Sí? Aquí lo tenemos en estas letras, en la P y en la D. Son ejemplos en los cuales ustedes pueden identificar cómo este trazo de la curva con el asta pues se va uniendo. ¿Sí? Entonces, hasta aquí, ¿tienen alguna pregunta? Porque quiero que puedan ustedes identificarlos en sus propios documentos. Si ustedes pueden abrir otra ventana en su celular o en su computadora, ustedes van a poder ir identificando esos trazos. ¿Por qué son importantes? Bueno, pues ahorita lo vamos a seguir viendo. Hasta ahorita, ¿tienen alguna pregunta o algún aporte? Todo bien, hermana. Muy bien, entonces creo que vamos bien, ¿verdad? Yo creo que ustedes van a decir, ay, ¿por qué tantas palabras, tanto esto? Bueno, tiene un porqué para todo. Nuestro Padre Celestial siempre nos ha dado la oportunidad de poder tener la escritura y pues también nos da la forma de cómo escribir. Sí, tan solo el libro de Mormón, Nefi dice, pues a mí no me cabían en estas planchas y lo tuve que reformar. Bueno, entonces también hubo ciertas como abreviaturas, cierta contracción para que pudieran caber ahí el escrito y nosotros después pudiéramos identificar, entonces pudiéramos nosotros leerlos. Y hoy por hoy pues lo tenemos traducido en diferentes idiomas. Ay, ahí está. ¿Sí? Okay. Bueno, entonces el ductus pues ya lo han visto en diferentes clases con diferentes instructores y bueno, creo que ese lo hemos entendido un poquito, pero si hay alguien de aquí de primera vez van a darse cuenta que es el ductus. ¿Alguien que me pudiera ayudar a leer esta diapositiva, por favor? Si quiere yo se la leo. Ok, hermano. Dice, ductos en paleografía, huella caligráfica que representa el orden secuencial, la dirección, velocidad y el número de trazos dibujados con los que el amanuense escribiente compone las letras en un escrito. Proviene del latín ducere, que significa conducir, guiar o dirigir. La paleografía estudia la escritura humano, incluyendo el ductus, para identificar el estilo de escritura, la época, el autor y los detalles relevantes para la interpretación de los textos antiguos. Ok, gracias, hermana. Entonces, podemos vernos, ¿verdad? Que el ductus es la forma en que se escribe, o sea, los trazos, desde donde empieza. Por eso vimos cada una de sus partes. Y imagínense todo lo que hacían esos escribientes y ahora que a nosotros pues estamos aprendiendo, ¿verdad? A poder leer lo que ellos en algún momento tuvieron la oportunidad de poder plasmar en un papel, ¿sí? O en un soporte. Y también de eso, bueno, pues hay diferentes tipos de soportes.
Aquí tenemos un ejemplo de la letra A. Entonces, si ustedes se dan cuenta, tiene una pequeña numeración. ¿Por qué tiene una numeración? Bueno, porque es la forma en que nosotros vamos a escribir y a trazar la letra. Recuerden su caja de renglones. Esta estaría entre su línea base y la línea media, ¿sí? Porque ahí están la mayúscula. Entonces, ¿cómo empieza esta letra A para que se pueda ver así de bonita y que ustedes puedan identificarla? Bueno, empezamos con la parte de abajo, con esta pequeña curvatura, sube aquí en el asta, da un pequeño giro, o sea, atraviesa y baja, ¿sí? Que ese sería el trazo 2, ¿verdad? Hacemos el trazo 1 es formar la primera línea y después bajar en la segunda. Uh-huh. Aquí estamos, primera y la segunda es, perdón, la que está aquí en la línea horizontal. Uh-huh. Entonces, así es como tienen, aquí tenemos un ejemplo de cómo está escrito cada una de ellas. Desde el número 1 como la F que empieza desde aquí arriba, baja, y la 2 es la línea horizontal. Uh-huh. Entonces, cada una de estas nos ayudan a nosotros a poder saber cómo está escrita. Estas diapositivas pues se van a compartir de Iberoamérica, entonces ustedes van a poder poner en práctica estas letras en sus propios documentos y así ustedes identificar cómo si empezó de abajo, empezó de arriba, en cuanto empiezan ustedes a identificar cada una de ellas y así se les va a hacer un poco más fácil. Y ahora sí, pues siempre hagan una oración antes de empezar a leer sus documentos para que el Señor les ayude a recordar lo aprendido y ustedes puedan tener una mejor fluidez y una mejor rapidez para poder leerlos y poder encontrar cada dato que ustedes requieren. Recuerden que no solamente encontramos fechas en un documento, los nombres, el lugar, sino también a veces los escribientes ponían a qué se dedicaban nuestros antepasados, ponían cierto contexto, ¿verdad?, de lo que les había acontecido dependiendo del documento. No todos los documentos que tenemos en nuestras fuentes, la mayoría pues son pues actas de nacimiento, bautizos, matrimonios, pero también podemos llegar a encontrar alguien también de nuestra familia nos pueda compartir documentos como testamentos, cartas, etcétera. Entonces, eso nos va a ayudar con la práctica y confiando en el Señor, esto nos va a ayudar a que nosotros podamos identificarla. Y también ténganse paciencia ustedes mismos. No siempre vamos a poder identificar todas las letras o las palabras, pero lo que tengamos, eso nos va a ayudar a dar un pasito más. Y si ustedes lo comparten con su familia y empiezan a hacerlo juntos, entonces van a tener una mejor posibilidad de poder transcribir sus fuentes. Entonces, ahora ya saben qué es el ductus. Cuando ustedes escuchan, pues vamos a ver el ductus, es el trazo, la forma en que está trazada cada letra. Y bueno, aquí la tienen con una pequeña numeración para poder guiarlos. Y bueno, aquí dice el módulo. ¿Alguien que me pudiera ayudar, por favor? Le ayudo, hermana. Gracias, hermano. En paleografía, el módulo de una letra se refiere a su tamaño o dimensión, principalmente su altura y ancho en relación con otras letras de la misma escritura. Es un elemento clave para identificar diferentes tipos de escritura y comparar manuscritos antiguos. Tamaño de la letra. El módulo define la altura y el ancho de la letra en relación con otras letras del texto, incluyendo la altura de las letras mayúsculas y minúsculas, así como la relación entre las letras y el espacio entre ellas. Proporción y relación. El módulo también considera la proporción entre los diferentes trazos de la letra, la relación entre las letras y la línea de escritura, y la relación entre el módulo de las letras y el tamaño del texto. Y aspecto visual, el módulo contribuye al aspecto visual de la escritura,
influyendo en la legibilidad, el equilibrio del texto y el estilo general de la letra. Qué nos podría explicar, hermana Silvana? ¿Es hermana? Sí, sí. Sí, que Ok. tiene, o Es sea, que no lo lo sé. dice, va a estar relacionado justamente con esto, ¿no? La letra, el tamaño, la Ujú. dimensión, si vamos a emplear, por ejemplo, si es todo mayúsculas, si hay mayúsculas y minúsculas, que pueda haber una relación entre una y otras, ¿no? Por eso dice tamaño de letra, la proporción, la relación, el aspecto visual, el tipo de letra que se esté empleando también, ¿no? Así es. Entonces, sí podemos entender un poquito más ahora sí el tipo de letra que es el módulo, ¿no? Es su tamaño de la letra, cómo poder identificar los diferentes tipos de escritura. Recuerden que el trazado de la letra tiene mucha importancia. Puede ser redondeada, puede ser sentada o derecha, puede también detonando como un mayor esmero a la hora de escribirla. También recuerden que se utilizaba tanto en libros como en documentos solemnes, la letra cursiva, también escrita con mucha rapidez. Todo eso generalmente se empleaba en documentos muy particulares. Entonces, aquí tenemos algunos ejemplos. Recuerden que hay diferentes tipos de soporte. ¿Sí? Recuerden, los soportes pueden ser piedra, puede ser papel, pueden ser pieles de animales, etcétera. Bueno, ya hablaremos después un poquito de esto. Entonces, aquí los escribas profesionales de la escritura dice como en la cultura mesopotamia, nos pone aquí un ejemplo. En Egipto también existían expertos de esa escritura jeroglífica. Entonces, por eso, cuando nosotros vemos la escritura, podemos darnos cuenta que, aparte que están en diferentes idiomas, por ejemplo, en esta imagen la vemos en toda en mayúscula. Y también ese tipo de abreviaturas, si cuando son más consonantes, nosotros podemos entenderlas un poco más. Por ejemplo, si yo pongo una palabra FCO, punto, ustedes, si es el nombre de una persona, ustedes aquí en automático, ustedes con qué lo relacionarían, si tiene más consonantes que vocales. Francisco, buenas tardes. Buenas tardes. Exactamente. Entonces, si se dan cuenta, si nosotros vemos un poquito más las letras consonantes, aunque nos hayan quitado un poco de letras vocales, podemos entenderlo como JHP. ¿Alguien recuerda qué significará si es un nombre? ¿Será José y Joseph? Excelente, hermano Wilson. Entonces, así es. Entonces, podemos como familiarizarnos más. Y aparte, bueno, pues hay también ciertas reglas para eso, ¿no? Que iremos también viendo con el transcurso de las siguientes clases. Muchas gracias, hermano Wilson. Entonces, ¿cree, hermano Wilson, que me podría ayudar con esta diapositiva? Con mucho gusto, hermana. Ejemplos de Gracias. cómo se usa el módulo en la paleografía. Pues, El módulo puede ser utilizado para diferenciar entre tipos de escritura como la letra gótica, humanista o carolina, cada uno con sus propios módulos característicos. Análisis comparativo. El módulo se puede utilizar para comparar diferentes manuscritos y determinar si pertenecen a la misma mano o si fueron escritos en épocas similares. Interpretación de textos. El módulo puede ayudar en la interpretación de textos antiguos, ya que puede indicar la intención del escritor, el contexto en el que fue escrito y tipo de documento. gracias, hermano. Entonces, Nada, aquí hermano. tenemos entonces algunos ejemplos, ¿sí? Análisis comparativo y interpretación de textos. Entonces, ahora sí, la importancia de por qué el trazado, por qué la caja de escrituras, el porqué de todo, ¿sí? Entonces, todo tiene un deber ser. Entonces, todo este tipo de escritura como la gótica, humanística o carolina, pues ya las hemos visto en algunas clases anteriores y hemos aprendido de cada una de ellas. Ese es un módulo, ¿sí?
Entonces, nosotros podemos hacer ese análisis o esa interpretación para poder ayudarnos a nosotros, cuál era la intención del escritor en el contexto que fue escrito, dependiendo del documento y la época. El peso, dice la paleografía, el peso de la escritura se refiere al grosor, a la densidad de los trazos que se utilizan para poder escribir, y bueno, eso se describe como la diferencia entre trazos gruesos y delgados, que crea el contraste especialmente cuando se usa un instrumento de escritura blanda. Entonces, tenemos una escritura pesada y tenemos una escritura ligera. Aquí podemos ver dos diferentes tipos de documentos con ese tipo de escritura. Si se dan cuenta, sus trazos en la escritura pesada, en esta diapositiva que tiene el abecedario con fondo blanco, son más densos, ¿sí? Tiene un contraste visual notable entre los trazos y el espacio en blanco. Entonces, podemos darnos, identificar las letras, como tienen su asta, su curvatura, su terminación, ¿sí? Entonces, miren, aquí está la J. No sé si ven mi cursor, ¿sí? Fíjense cómo está, cómo termina la J, ¿sí? Y ahora en contraste a la escritura ligera. Entonces, dependiendo del tipo de documento, nosotros también vamos a ver si es una escritura pesada o una escritura ligera. Como les había mencionado, recuerden que la manuscrita, o la letra cursiva, dependiendo de su país, también es una escritura que en ocasiones escribían con mucha rapidez y en ocasiones escribían así como muy meticulosamente, ¿sí? Como la gótica, que está muy ornamentada. Y aquí, pues aquí los trazos son más ligeros, son delgados, son menos densos. Aquí su apariencia es más suave y menos contrastada. Entonces podemos ver que al menos en este documento del lado derecho, sus trazos que tienen una pequeña inclinación hacia la derecha. Y aquí pueden ver su caja de escritura. Fíjense bien cómo están las letras minúsculas y las letras mayúsculas entre la línea base y la línea media. Entonces creo que así ustedes van a poder decir, bueno, esta es una letra hacia abajo, entonces ya ustedes van a decir, bueno, ¿cuáles de las letras que tiene su trazo descendente del abecedario están hacia abajo? Entonces ustedes ya van a ir identificando un poquito más este tipo de escritura. Como aquí que dice, creo que dice raza, con Z, casi al 1, 2, 3, en el tercer renglón de abajo hacia arriba, en medio, ¿sí? Aquí tienen una letra descendente. Entonces, dentro de su escritura del abecedario, también del abecedario de esa época, ustedes van a poder identificar qué letra es. Recuerden, esto es con la práctica, ¿sí? El análisis paleográfico. El análisis del peso de la escritura puede proporcionar información sobre la época, la cultura, el tipo de documento, el método de escritura utilizado. Entonces ya hemos visto que aquí hay algunos pequeños ejemplos. Aquí pueden ver algunos ejemplos de ese análisis del peso de esa escritura. Entonces, el por qué están los trazos muy gruesos, muy delgados, muy tenues, el por qué tienen esos pequeños detalles. Entonces, este instrumento de escritura está utilizada para poder escribir también ahí se afecta el peso de la escritura. Entonces, por ejemplo, la pluma de metal puede crear trazos mucho más finos y ligeros que una pluma de ave. Estos que tienen aquí abajo en esta diapositiva, sus trazos son mucho más delgados. Si escriben como la foto que tienen acá arriba, ¿sí? Con una pluma de ave su trazo es un poco mucho más grueso. Entonces ahí podrían ustedes notar cómo el peso de esos trazos pueden cambiar la forma de escritura, su bolígrafo, al tener más uniforme o más ligeros. Entonces yo creo que hasta aquí creo que vamos bien. ¿O tienen alguna pregunta? Una pregunta, hermana. Mande, dígame. En una misma época, ¿es característico que se hayan usado diferentes instrumentos de escritura? ¿O hay de pronto uno en particular para cierta época? No sé, en la historia de la escritura,
¿Qué ha encontrado usted? Bueno, bueno, antes de contestarle, ¿alguien más quisiera responderle al hermano, ¿quién es? ¿El hermano Wilson? Sí, señora. A ver, ¿alguien más quisiera responderle? Yo estuve leyendo, pero no te puedo decir bien. Perdón, Eh, hermano, ¿puede hacer nuevamente la pregunta? Es que estaba lloviendo y no escuché bien. ah, Muy claro, hermana, es que si en la historia de la escritura antigua hay de pronto en cierta época la característica de un instrumento o si se han utilizado varios en una misma época. Esa es la pregunta, gracias. Sí, de acuerdo a la época se utilizaba diferentes tipos de soportes. Al principio, por ejemplo, no había estiletes, escribían con plumas de aves. Por ejemplo, el ganso era un instrumento por lo regular, pues al principio era un instrumento en el cual se utilizaba. Entonces, pues su trazo era un poquito más grueso y dependiendo también del tiempo, con el tiempo pues de igual manera se fueron modernizando, se fueron actualizando. Eh, Después ya hubo estiletes, ya hubo otras formas para escribir y entonces por lo lógico o por lo natural pues ya la escritura fue variando, ya sus trazos fueron más, más ligeros, ¿verdad? Y al principio sí les costaba mucho trabajo, porque inclusive las plumas de ave dice que inclusive llevaba un procedimiento, no era como tal, podemos suponer que la pluma pues la cortaban y ya la podían utilizar. No, llevaba un proceso, la servían, en cierta parte llevaban un proceso como tal y entonces por eso variaba el tiempo, ¿sí? Por eso el módulo, ahí se puede verificar el tiempo por el tipo de escritura, por su grosor, por su ancho, y también dependiendo también pues en este caso, el tipo se puede decir pluma o estilete, ya se puede ver el tiempo, ¿sí? Pero iban variando, hermano, con el tiempo, pues fueron mejorando cada vez, hasta hoy en día, ¿verdad? Pues ya se escribe, ya tenemos unas plumas muy flexibles o muy fáciles, ¿verdad? Y es más, se nos acaba la tinta, pues ya, ya no sirve, ¿verdad? Y ya la tiramos. Anteriormente no, o sea, los ocupaba nuevamente, simplemente llevaba, les digo, un proceso, hermano, y dependía también mucho del el tiempo y el lugar donde pues se vivían, entonces era de acuerdo a eso, a lo que ellos utilizaban. Sí, hermano. Gracias, hermana, muy amable. Sí. Entonces, bueno, entonces podemos ver, ¿verdad?, que los instrumentos de escritura, dependiendo de la época, puede ser la edad antigua, por ejemplo, utilizaban lo que eran los papiros, las tablillas de arcilla, por ejemplo, el cálamo, ¿verdad? El cálamo era un instrumento de escritura antiguo, hecho de caña hueca, entonces también la pluma de haba, como lo mencionaba la hermana. Ahora, si usted se va a la Edad Media, pues está el pergamino, la pluma de hable también, que se utilizaba como fuente de instrumento en esa escritura, era mucho más común. Y lógico que con el tiempo fue sufriendo modificaciones para el uso de su escritura gótica, como un corte oblicuo que daba a las letras pues un mejor perfil anguloso y vertical. Entonces, si nos vamos también a la edad moderna, pues ya empiezan las plumas de inmersión de acero, que pues son como las puntas que están aquí, que ustedes ven en esta diapositiva, y ya pues las sumergían en un tintero, siendo pues más versátil y con un mejor estilo de escritura y dibujo. De ahí empezó la imprenta, ¿verdad? Que también fue en la edad moderna, por Gutenberg, revolucionó esa difusión de textos, dejando la escritura a mano para usos más específicos y personales.
¿sí? Aunque la sí, hermana Zacarías, ella recomienda un video en YouTube en cuanto dice que es la historia de los instrumentos de la escritura, del exacto. stylus al polígrafo. Entonces, ella recomienda. Gracias. Y ya lo pegó ahí en el chat, es que no los veo. Ya lo pegó ahí en el chat. Lo puede pegar, hermana Zacarías. Ya les puse el nombre. Ok, bueno, y en la edad contemporánea, bueno, pues ya tenemos lo que es la máquina de escribir, el bolígrafo, la pluma estilográfica, la informática, ya tenemos otro tipo de ordenadores, ya tenemos más modernidad, ¿verdad? Entonces, así es como ha ido transformándose todo eso. Entonces, pues no, se utilizaban diferentes tipos dependiendo también la época. Y bueno, el ángulo, pues ya podemos darnos cuenta aquí que lo vimos en la diapositiva anterior, de cómo estaban sus ángulos, podían escribir hacia la derecha, como tenemos en esta imagen del lado derecho. Su inclinación es mucho más común, especial en las letras cursivas, como la humanística cursiva. Por ejemplo, a la izquierda, miren, aquí tienen la imagen también del lado derecho, también se puede observar, aunque menos frecuente en algunos estilos de escritura. Hacia la izquierda no hay letra, pero pues, también pueden llegar a encontrar documentos así, ya sea inclinados a la derecha, inclinados hacia la izquierda y vertical. Es la escritura más recta, como la capital romana, o hay, por ejemplo, la que tenemos aquí donde dice ángulo de inclinación. Si se dan cuenta, toda la letra que ustedes ven aquí es vertical, está escrita así derechita. ¿Sí? Entonces, aquí podemos ver un ángulo como si fuera un transportador. Aquí la letra B está inclinada ligeramente unos 45 grados, por así decirlo, aproximado. La letra B. Así ustedes pueden también ver sus trazos, a qué se refiere ese ángulos o ductos. Y se refiere a esa dirección o a esa inclinación de los trazos al poder escribirlos en nuestro papel. Sí. Porque, pues, en una computadora, bueno, pues es que podemos elegir cualquier tipo de estilo de letra y ustedes pueden identificar de en qué ángulo está puesta para nosotros nada más darle clic. Entonces yo creo que sí lo entienden, ¿verdad? Un poco mejor, ¿verdad? Cómo pueden estar esos ángulos y a eso se le llama la forma de inclinación y la forma de ese trazo, cómo va esa dirección para que ustedes puedan escribir. Por ejemplo, ahorita ustedes, al escribir, ustedes pueden ver sus notas, si tienen el hábito de escribir, a dónde está inclinada, a la derecha o a la izquierda o vertical. Ustedes pueden identificar en cuál de estas tres ustedes está el ángulo de su escritura. ¿Sí? Y así es como ustedes pueden identificar en los documentos también de sus fuentes. Y se les va a hacer más fácil. Aquí las ligaduras sin nexos, bueno, la palabra ligadura se deriva del latín ligare, que significa enlazar. Entonces ya habíamos visto en una diapositiva anterior cómo se hacían esas pequeñas ligaduras, aquí tenemos algunas de ellas, y bueno, este concepto cobró vida durante la Edad Media, un periodo en el que la escasez de suministros impulsó la necesidad de ahorrar material en la producción de manuscritos. Cada centímetro de un códice se volvía muy valioso y así fue como surgieron las primeras ligaduras, uniéndose a varias letras en un solo glifo para maximizar el espacio. Entonces, como les mencioné al principio de las diapositivas, a veces van a encontrar la palabra esta, nada más la S, así media inclinadita y ligada a la T, ¿sí? Y a veces la A. Entonces, dependiendo cómo está escrita, así lo van a encontrar en algunos documentos. Y eso es solamente para ahorrar. Recuerden que era muy caro en esas épocas el poder hacer papel y el poder elaborar tinta. ¿Sí? Hoy en día pues tenemos la gran facilidad de todo, hasta lo tecnológico, pero en aquella época era en ocasiones muy difícil. Y bueno, aquí les menciona que fue en el periodo de la Edad Media. Y bueno, en paleografía las ligaduras son trazos que se unen letras cercanas, o en otras palabras, las ligaduras unen letras que en un principio deberían de estar separadas. Y aquí pueden encontrar algunas de ellas,
Aquí, por ejemplo, tienen la letra F, van a encontrar así, doble F. Por ejemplo, aquí, iglesia, tienen aquí la letra I y está ligada con la G, ¿sí? Y bueno, aquí está abreviada. Aquí tenemos la letra P y si se dan cuenta, está ligada con la letra H. Entonces, aquí ustedes ven la letra I con la J. También van a encontrar así, con doble F, con ET, la S con la T, como les mencionaba, ¿sí? La A con la ES. Bueno, aquí tienen algunos ejemplos de lo que ustedes pueden encontrar con esa pequeña ligadura que ustedes dirían, bueno, tendría que estar separada. Sin embargo, pues aquí podemos identificar cómo se conectan estas letras en un determinado tipo de escritura y época. Siempre recuerden, lean su fecha, de qué año es, y ustedes así ya van a poder relacionar en qué época está ese tipo de escritura y también qué tipo de alfabeto, hasta dónde lo tenían también, porque recuerden que no todas las letras estaban al principio. En algunas épocas, por ejemplo, la letra ñ no existía, ¿sí? Entonces, la palabra año, pues no la escribían con esa rayita curva en la parte de arriba de la letra N que hoy conocemos. Y a veces nosotros podemos interpretar nuestros documentos como que están mal escritos o como que tienen faltas ortográficas. Sin embargo, no es que sea así, sino que ese es el alfabeto que ellos conocían, que ellos tenían y con el que ellos se comunicaban. Entonces también aprendemos un poco de eso. Y bueno, aquí están los nexos. Es la unión de dos o más letras que se producen por superposición aparente. Entonces, el trazo de esta letra, base del nexo, sirve para formar el de la otra, ¿sí? Como lo ven aquí, ¿sí? Es esta misma que ustedes ven acá, ¿sí? Entonces, la letra por inclusión de una o de varias letras adentro de otra, ¿sí? Y aquí pueden ver estos pequeños ejemplos, ¿sí? En los cuales ustedes se pueden encontrar. Como quiera, vamos a tener pues, las siguientes clases, ustedes van a ir viendo cada una de estas como más específicas. Aquí la estoy viendo de una manera un poco superficial, ¿verdad? Porque estamos viendo las características de la escritura y su morfología. Entonces, todos sus pequeños trazos, todo eso que les va a ayudar a ustedes a poder identificarlo mejor en sus fuentes. Y recuerden, todo es con la práctica y con la paciencia. Entonces aquí dice es hora de práctica y podemos ver aquí un documento y podemos empezar que tiene una escritura muy bonita y sus trazos son verticales, ¿verdad? Muy limpia su escritura. Y bueno, entonces, ustedes vamos a practicar rápidamente. Ustedes pueden hacerlo en su libreta. Recuerden que aquí en Paleografía siempre traemos nuestro cuaderno, nuestro lápiz, plumones, ¿verdad? Para poder practicar lo aprendido, ¿sí? Y pueden seguir practicándolo con su familia también. Entonces, aquí dice que podamos nosotros escribir las letras del abecedario que utilizan la altura de la X, ¿sí? Y escribir tu nombre utilizando toda la caja de escrituras. Entonces, pues pongan su nombre, marquen si quieren en su cuaderno la línea base y la línea media, que es lo que nos ayuda a identificar esa letra. Pueden utilizar las letras del abecedario para que ustedes puedan utilizar su nombre y vean cómo queda su nombre utilizando esa caja de escrituras. Entonces, ¿Nos puedes poner la caja de escritura? No, ¿verdad? sí, claro, Para te la escribir. paso. Y Acá está. hay una manita levantada. Sí, a ver, ¿quién tiene su manita levantada? El hermano Wilson. El hermano Wilson, a ver, hermano Wilson, dígame. Bueno, pues que me puso a pensar el hermano, creo que fue el hermano Jaramillo que habló del estado de ánimo de la persona. Ajá. Entonces, yo Navarro. pienso que en la antigüedad eso no era tan notorio, ¿no? Porque como había tanto estilo, o sea, las letras eran tan perfectas y tenían su arte y tenían todo el tiempo del mundo para hacerla, entonces yo pienso que esa incidencia del estado de ánimo no se notaba mucho en esa época comparado con la época actual, ¿no? Que uno
Si uno está estresado, pues bueno, le va a quedar una letra fea, no sé, una letra enredada que nadie va a entender. Pero en esa época yo creo que no incidía mucho el estado de ánimo, ¿no? Me imagino yo, no sé. Pues cuando nosotros vemos nuestros documentos, yo a veces siento así, dije, ay, quién sabe qué estaría pensando porque escribió, mi abuelita diría, quién sabe cómo, no escribió con la mano, dice, quién sabe cómo escribió. Este, pero sí, creo que fue el hermano Navarro el que nos comentó eso, en cuanto al estado de ánimo De de la ánimo, persona, sí, sí. ¿sí? Pero si se dan cuenta, ellos utilizaban esta caja de escritura, algo que nosotros pues, ya conocemos, ¿verdad? O si no conocíamos o no estábamos familiarizados, ahora nosotros sabemos que siempre escribimos en una línea base, pero no sabíamos que se llamaba así, ¿verdad? Y no Hermana, sabíamos que esa... Sí, mándeme, dígame. disculpe, ya estamos en hora porque a las 1:30 viene la otra academia. Sí, hermana, gracias. Gracias. Sí, yo tengo el tiempo aquí, porque estoy en un ciber, entonces me van a cortar cuando termine. Bueno, aquí tienen la caja de escritura ya, Luis. Aquí está. Si ustedes quieren, pueden tomar una captura de pantalla para que ustedes puedan escribir su nombre o utilizar las letras del alfabeto, ¿verdad? Como ejercicio. Pueden ponerla ahí, si están en el grupo de Iberoamérica, pueden ponerlo ahí o lo pueden poner aquí en el chat y aquí vamos a ver su escritura. Vamos a ver, pues, cómo están. Yo creo que ahora sí vamos a tener el estado de ánimo de hoy, qué tanto estamos. Miren, aquí está. ¿Ven? Estas son las letras del alfabeto. Entonces ustedes pueden identificar su letra de escritura. Y aquí está el alfabeto. Recuerden eso. Y si quieren pueden abrir también su cámara si ya escribieron su nombre. Pueden, si quieren, poner a decir la línea base con un color para que ustedes puedan distinguirla y arriba con el otro color, ¿sí? Miren, por ejemplo, aquí tenemos esta escritura. Alguien que me quisiera identificar algo que hemos aprendido, por ejemplo, pues con la caja de escritura. Si quieren pueden utilizar también este. Pueden ver alguna ligadura, algo de lo que hemos aprendido ahorita, que pueden observar. En la palabra que está hasta arriba, lo que es la letra E y N, hay una ligadura de la E a la N. Así, muy bien. Excelente, hermana. ¿Tú Aquí, qué letras ascendentes y descendentes pueden encontrar en este documento? A ver, ahí hay otra también ligadura y también la vimos en la diapositiva. Ah, ya la encontré. yo encontré un palo o hasta aquí donde dice la I, borrosa, y ¿En qué línea? en la línea 2, 4, 5, donde dice I con un manchón, Sí, y luego una D. sí, ándele. Aquí, Ajá. la que parece D, ese tiene la serifa, remate o gracia, lo que aprendimos ahorita. Ándele, excelente. Muy bien, aquí lo tenemos. Muy bien, excelente. Entonces, Ascendente. miren, Maestra, aquí, en la segunda aquí línea, más. en la Ajá. segunda línea hay unas letras ascendentes como las ambas B de Bobadilla, la segunda línea, la Ajá, B, la B labial, sí. son letras Ok, ascendentes. muy bien, aquí está. Y en esa misma Lo línea la G, descendente. descendente, muy bien. En esa misma línea. Y si se dan cuenta en la tercera línea,
dice de esta. ¿Ya vieron? Que también aprendimos que podría, para nosotros debería de estar separada. Sin embargo, la E hace la función de y también de esta. ¿Ya vieron? ¿Sí? En la Sí, tercera observo. línea. Entonces, también vimos eso. Entonces, esas son las cosas que nosotros estamos aprendiendo y entonces cuando ya empezamos a leer, pues estas clases las ponemos en práctica en nuestras fuentes. Y entonces así podemos, si algunas palabras no entendíamos, ahora el Señor les va a permitir entenderlas un poquito más, ¿sí? Por ejemplo, alguna otra que ustedes encuentren. Aquí está. Ahí en ese mismo renglón, si se dan cuenta, también dice esta. Aquí sí dice de esta. No sé si ven mi cursor, ¿sí? Aquí sí la tiene separada. Aquí sí tiene la E de y acá no, ¿sí? Si se dan cuenta, al principio aquí la E funciona para la D y para la palabra esta. Y acá sí tiene D y dice esta. Si se dan cuenta, esta rayita donde termina su colita, ¿sí? Y acá en su asta, esta es una S. Y esta es una ligadura, ¿sí? Que le permitió al escribiente, nada más al escribano, unirla con la T. Ahí está, S, T. ¿Ya vieron? Entonces, todo lo que hemos aprendido, ya ven que ahora sí ya pueden encontrar ligaduras, pueden encontrar cuáles son algunas de las palabras que nosotros podemos identificar que podrían estar separadas si no lo están, ¿sí? Okay. Y bueno, pues entonces muchísimas gracias, hermanos. Gracias por su participación. Este PDF se les va a compartir. Y bueno, yo comparto mi testimonio de que sé que el Señor nos pone todos los medios y las herramientas para que nosotros podamos aprender. La paleografía es eso, el poder estudiar las letras y poder leer nuestros documentos más antiguos. Agradezco esta oportunidad que me dieron y este espacio para poder compartirles esta pequeña clase y lo hago en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias. Gracias a todos los que Gracias, participaron hermano. y pues terminamos ahí la grabación.